Hola amigos, buenos días en este primer día de la semana. Me da mucho gusto, ¿verdad?, volver a estar con ustedes. Dios les bendigo, son familia, les amamos mucho y les extrañamos en este tiempo. Entonces vamos a empezar con un estudio, ¿verdad?, de la palabra, que es un poco, ahora sí, relacionado con lo que estábamos hablando ayer. Y pues espero que sea de bendición para todos ustedes. Y gracias a Dios porque pudimos descansar, pudimos dormir, ¿verdad?, estar disfrutando a la familia. Para nosotros ha sido pues aún de bendición este tiempo, a veces aburridito, ¿verdad? Pero la verdad que hemos convivido mucho, aunque nosotros como familia siempre pasamos mucho tiempo juntos, pero en este tiempo más, y pues claro que es una bendición que sea así. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, para que por todo, ¿verdad?, todo lo que nos da. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Vamos a tener una palabra de oración. A mí me siento mejor, ¿verdad?, poner todo en manos del Señor, que esto sea de parte de Él, que podamos hablar de acuerdo a su palabra, que aún seamos completamente impedidos por Él de hablar con torpeza. Entonces esto es su empresa, es su plan, es su reino, y nosotros solamente estamos sirviéndole. Entonces es muy importante que nosotros seamos sensibles a lo que Él está pidiendo y a lo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Entonces pues que así sea. Bendito Abba, te damos muchas gracias por este primer día de la semana, por este inicio. Gracias por estos días que estamos comenzando. Gracias por este segundo mes que estamos en sus primeros días. Gracias por todo lo que significa el estar en estos días tan especiales. Gracias por el tiempo que estamos viviendo, porque definitivamente, aunque sentimos que estamos pasando tiempos difíciles, claro que son los mejores, claro que son los más cercanos a tu llegada, a tu venida, bendito Mesías, y por eso es que estamos con gozo y con alegría de corazón. Que así nos tomes tú, con gozo y alegría de corazón, haciendo lo que nos estás pidiendo. Cuán grande es tu misericordia, bendito eres. Gracias, muchas gracias, porque eres bueno. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Fíjense que ahorita que estaba orando, me acordé que en Mateo 25, cuando nosotros terminamos toda la profecía que se habla de Mateo 24, ¿verdad? Y estos domingos han sido pues como domingos de tiempos finales, ¿verdad? Entonces, las enseñanzas. Y después del Mateo 24 habla algo muy, muy especial, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, esas parábolas, ejemplos que pone el Señor en su palabra. Entonces, vamos a Mateo 25, nada más para recordarlos, porque pues, el tema está basado en otros versículos. Sin embargo, creo que es muy importante que seamos sensibles y que veamos lo que el Señor quiere, ahora sí que tomarnos, arrebatarnos, así como lo dice la palabra, arrebatarnos de este mundo, arrebatarnos de este sistema tan malicioso, tan tremendo en el que estamos viviendo, pero nos va a arrebatar haciendo cosas, cumpliendo con nuestras responsabilidades delante de Él. Entonces esto me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención estos ejemplos, ¿verdad? Porque cuando termina el capítulo 24 y que habla de todas estas profecías, ¿sí? Aún en el capítulo 24 al final, y los 3 ejemplos que hay en Mateo 25, hablan de las actitudes, las maneras, las actividades, las obras en las que el pueblo de Él, el que ha sido comprado con la sangre del Mesías, va a estar trabajando, va a estar haciendo. Creo que va a ser tiempos difíciles, sin embargo, siempre haciendo lo que el Señor nos pide. Dice, vamos a leerlo, lo voy a leer desde el Mateo 24, ¿verdad? Y voy a comentar el 25, 24, 40.
perdón, a ver, 42, perdón. De hecho habla al final, ¿verdad? De 40 vamos a leerlo para recordarlo. Entonces estarán dos en el campo trabajando, ¿sí? El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Y qué estaban haciendo? Trabajando. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Adón. Pero sabed esto, que si el aba de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es? Y esto sí de remarcar, porque dice a la hora, ¿sí? Entonces tenemos que tener discernimiento de los tiempos. Nadie sabe la hora ni el día, pero los tiempos es propio de los que estamos en luz. Que el Señor verdaderamente nos mantenga en su luz, que estemos verdaderamente en su luz. Y recordemos, cuando la palabra habla de estar en la luz, sí, claro, Yeshua es la luz, ¿verdad? Nuestro Mesías, pero también la palabra dice que es lumbrera a nuestro caminar, ¿sí? Es lámpara para nuestros pies, ¿verdad? Para que veamos cómo caminamos. 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Adón sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Adón venga le halle haciendo así. Fíjense qué tremendo la responsabilidad que tenemos, que nos halle haciendo lo que Él nos ha pedido. Esa es una bendición bien grande. ¿Qué quiere decir? Que debemos de fortalecernos, estar animados para hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Y obviamente cuando estamos hablando de hacer lo que estamos, ahora sí que se nos está pidiendo, hacerlo en santidad. Podríamos estar haciendo la obra del Señor, buenas obras y haciendo cosas que son correctas y no estar en santidad. Eso sería muy lamentable. Entonces el Señor viene por una iglesia. Acuérdense las características de la novia de nuestro Mesías, la novia del Señor. ¿Cómo es? Entonces está hablando de una congregación limpia, santa, sin mancha, sin arruga, una congregación, un pueblo suyo que realmente está en dignidad. Entonces creo que igual, o sea, volviendo al tema de la lepra se sana, la lepra puede ser sanada y eso es una bendición bien grande. ¿Y quién la sana? La lepra espiritual, Yeshua el Mesías. Entonces tenemos que acercarnos a Él, tomarnos de su talit, así como esa mujer que estaba en inmundicia, que estaba contaminada por ese flujo de sangre continuo por 12 años. Ella se tomó del talit, pero del talit del Mesías, el manto del Mesías, no el manto de cualquier judío, no, eso no, sino el manto del Mesías. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar tomados, verdaderamente con toda la fe y con un corazón genuinamente arrepentido, genuinamente tratado. Ahora sí que dicen que tenemos la palabra del Señor, el corazón de piedra, pues que sea acincelado, ¿verdad? Que sea golpeado con marro, pero que toda esa aspereza salga de nuestras vidas para ser verdaderamente los siervos aprobados que están haciendo lo que el Señor está pidiendo cuando Él venga. Alabado sea el Eterno. 47 dice de Mateo 24, 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay un premio, ¿verdad? Qué bendición. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Adón tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún comer y beber con los borrachos, vendrá el Adón de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y empieza el capítulo 25. Y empieza con las 10 vírgenes. Esto es una bendición bien grande porque las vírgenes tienen características muy similares. Las vírgenes todas son pueblo. Aquí es algo muy especial porque aquí está hablando de 10 personas vírgenes. Estamos hablando de que no se contaminaron, ¿sí? No estaban, ahora sí que si son vírgenes no se prostituyeron, no fornicaron, estaban bien,
pero no tenían aceite. Y eso es algo bien tremendo. Entonces aquí es donde nosotros también entender el mensaje del Eterno de la manera correcta. Y nosotros ser muy sensibles a esto, porque el Señor viene, ¿verdad?, por siervos que están haciendo lo que se les ha pedido. Siervos que verdaderamente están en el compromiso de, ahora sí, del ministerio que Dios les pidió. ¿Sí? Entonces esto es muy importante que le pongamos mucha atención. Y vírgenes, viene por vírgenes también. Entonces estas vírgenes no se prostituyeron, no fornicaron, no participaron en adulterios, son vírgenes. Pero estaban con el atuendo, tal vez sí, pero no tenían el suficiente aceite. Porque sí traían aceite, traían sus lámparas, conocían al novio, sabían quién era y más o menos sabían el tiempo, pero en el último tiempo no tenían reserva de aceite. Entonces esto es muy importante, porque el aceite, a mí me llama mucho la atención porque nuestra enseñanza tradicional habla de que el aceite tiene que ver con el espíritu, ¿verdad? Y claro que estoy de acuerdo con eso, pero en el contexto bíblico, ¿verdad?, el aceite también representa palabra de Dios. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Palabra de Dios. Estar verdaderamente llenos de la palabra de Dios, de la verdad, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante ser llenos del Espíritu, guianza del Espíritu a toda verdad y también llenos de la palabra de Dios. De hecho, el Espíritu, el Ruach, de hecho en hebreo se dice Ruach HaKodesh o Ruach HaKodesh, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando se habla del Ruach HaKodesh tiene que ver con el espíritu de santificación. Entonces cuando se habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, pues claro que es santo, ni siquiera hay que mencionarlo. El Espíritu de Elohim, el Espíritu de Dios, claro que está en completa santidad, eso es muy claro. Pero cuando está hablando de que como que tiene la encomienda de llevar a santificación, es el Espíritu de santificación. Ah, caray, ahí nos muestra que ahora sí que el ministerio, el trabajo del Espíritu es llevar al pueblo, de preparar a la novia, de prepararla para que sea apta para el novio, para el esposo, ¿sí? Entonces es una bendición bien grande porque dice la palabra de Dios que nuestro Mesías les dice, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos, ¿sí? El Espíritu los llevará a toda verdad, ¿sí? Y dice el Mesías, la palabra del Padre es verdad, ¿sí? Y te santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En Juan 17, el Señor, el Mesías, está orando al Padre porque ya sabe que su tiempo se estaba por terminar y tenía que dejar todo listo. Entonces vemos que hay muchas cosas acerca de esto. Entonces, cuando hablamos de estas vírgenes y ese aceite representa tantas cosas, aún obras. Porque cuando nosotros entendemos lo que es el aceite y cómo es que sale del olivo, el olivo es Israel. Según el contexto bíblico, el olivo de Romanos 11 es Israel. El olivo tiene que dar fruto. El fruto tiene que machacarse, pasar por el Getsemaní, por la prensa de aceite. Tiene que pasar por la prensa de aceite el fruto nuestro para que apenas y empiece a salir el aceite. Pero el aceite tiene un propósito. El aceite no es para lucirse, no. El aceite es para quemarse. Y ya que está quemado, fíjense todo el proceso del aceite, ya que está quemado, hasta entonces empieza a emanar luz. Nosotros tenemos que ser como pueblo de Israel, hacer las obras que se requieren porque son frutos. Juntamente con todo lo que representa fruto, la obediencia a la voluntad del Padre es fruto, Mateo 7, ¿sí? El carácter formado y verdaderamente tratado por el Eterno es fruto, ¿sí? Y nosotros también lo estamos viendo como el fruto del Espíritu en 1 Corintios 13. Entonces vemos que el fruto tiene mucho que ver en diferentes cosas en la palabra, no es nada más una cosa. Entonces cuando estamos hablando del fruto del olivo, el fruto del olivo que produce el aceite tiene que ser en el olivo que es Israel, tiene que dar
ahora sí, ser bien abonado ese olivo, tener las condiciones correctas para que dé las uvas que son correctas, ¿verdad? Buen fruto. Y esas uvas, ese fruto tiene que ser machacado. No es para tu gloria, no es para tu honor, no es para tu honra. Tiene que ser machacado. El orgullo, la soberbia, tiene que ser, ahora sí que aplastado en nuestras vidas para que hasta entonces pueda salir ese aceite. Y aún el aceite que podríamos decir, es nuestro porque fue de lo que yo hice. No, tampoco. La palabra dice que tiene que ser quemado. Entonces, cuando es quemado, recordemos que todo esto es para gloria del Eterno. Es cuando nosotros podemos emanar la luz del Señor y verdaderamente alumbrar a otros. Entonces, esto es una bendición bien grande. Seamos prudentes. No nos cansemos de hacer el bien, sino que en este tiempo es un tiempo de verdaderamente ser fieles al Señor. Ser fieles al Señor en obediencia, en todo lo que corresponde a la palabra de Dios. No conformarnos con el significado de una cosa. Y en esto es algo bien curioso porque somos partidarios a veces en las diferentes congregaciones de alguna manifestación del Espíritu en las personas. Y no es así. El Espíritu es muy amplio. Es muy amplio y nosotros tenemos que caminar en la plenitud del Espíritu. ¿Sí? En todas. No se pueden menospreciar los dones del Espíritu, pero tampoco el fruto del Espíritu. Tampoco no se puede menospreciar, ¿verdad?, las obras que son en el Espíritu, la plenitud en el Espíritu, el gozo en el Espíritu. No podemos despreciar nada de la obra del Espíritu de Hashem, de Dios, del Eterno, ¿verdad? No podemos hacerlo. Entonces es todo, tomarlo todo y ver realmente con un corazón abierto, ya trabajado por el Señor, por el gran artesano, el gran, ¿cómo se dice? El que nos moldea, ¿verdad? Porque somos barro en sus manos, el alfarero, ¿sí? Así dejarnos completamente en mansedumbre, que Él haga como Él quiere. Entonces estas vírgenes vemos que unas sí son del pueblo, están vestidas, tienen aceite, pero no es suficiente. No es suficiente. Como dijeron, no pasa nada, pero sí pasa. Eso es algo bien tremendo porque dice que se quedaron afuera en la oscuridad, ¿sí? Cuando nosotros seguimos en este capítulo 25, ya vemos el siervo fiel, las vírgenes, las prudentes y las insensatas. Y luego más adelante, dice así. De hecho, esto es bien tremendo porque en todos dice, en el 13 del capítulo 25 de Mateo dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Y qué fuerte, porque a las 5 insensatas se les dice, de cierto te digo, no os conocí. Plenitud. El Señor está esperando que nosotros vengamos a Él. Si estamos aspirando a esos niveles de ser las 5 vírgenes, porque Él dice, no, es que sí, somos la novia y que no sé qué. No, espérame, las 5 vírgenes que van a estar ahí cerca en la boda del Señor, ¿sí? Hay una exigencia grande, no es devaluado, es verdaderamente una entrega total al Señor. Y aún más, estar preparados, porque si tarda no me voy a cansar. Es que dicen que ya viene, y resulta que ahorita dicen, hay quien dice que ya viene en 3 años y medio, otros dicen que en 7, otros dicen que hasta el 2030, otros dicen no, que hasta el 2033, yo no sé, y si es hasta el 2050. ¿Me explico? Tenemos que tener verdaderamente reserva de aceite, hermanos. No es cuando nosotros queramos, es cuando sea el tiempo dado por el Padre. Así es. Entonces, en paciencia tenemos que caminar, haciendo todo lo que se nos pide. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, habla también, porque el reino de los Shemaim, de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Fíjense qué tremendo. Aún dio como talento, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ok, ya sabemos la historia, pusieron a trabajar los talentos, pero el que se le dio menos lo fue y lo guardó. Fíjense qué temor tenían estos hombres, que en el temor, el que lo conocía se le dio 5, y en el temor del Señor tuvo su actitud de decir, ¿sabes qué? Voy a poner a producir esto porque no me pertenece.
es de mi Señor y yo le voy a entregar más. Yo le voy a entregar más, ¿verdad? Pero el que no fue prudente, conociendo a su Señor, el temor al Señor, en lugar de accionarlo porque le reconoce como algo grande, fue y esconde y no hace lo que se tiene que hacer. ¿Qué quiere decir? No tomó riesgos. Dijo, mejor así, lo que Él es, se lo doy. No es así. Cada vez que una persona, por ejemplo, cuando a nosotros nos está tocando enseñar la palabra del Eterno y que su Espíritu nos guíe, porque somos humanos y podemos errar, pero aquí hay algo muy importante. Cada vez que nosotros compartimos la palabra o que las personas están en la alabanza, hay un riesgo. Hay riesgos. Hay riesgos de equivocar, ¿sí? Hay riesgos de no hacer las cosas correctamente. Pero no te puedes quedar parado. No, mejor para no equivocarme, mejor no hago nada. No es así. Tenemos que reconocer que aún el Señor va a ver nuestra actitud, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, sabemos cuál es cómo termina. Vamos a leer el final de esto. Pero los talentos, que aquí en esto, ¿sí? En esto es una parábola, es un ejemplo que el Señor está dando, ¿sí? Para que nosotros entendamos que aquí los talentos tienen que ver con lo que el Señor nos da en todo sentido, ¿sí? Y que nosotros podamos devolvérselos más allá de ver el cambio monetario. Es que le dio $3 y le devolvió 6, le dio $100 y le devolvió 200, no, o pesos o lo que quieras, ¿no? ¿Sí? Aquí no es así. Aquí el asunto es de que el Señor te está dando talentos a ti. Ahora sí que capacidades especiales que solamente tú puedes hacer. Lo que yo puedo hacer no lo va a hacer otro. Es algo que es para mí de parte de Dios. Algo que es de parte de Dios para ti. Por eso es que somos un cuerpo. Debemos de aprender a no envidiar. Debemos de aprender a no tener celos. Debemos caminar en madurez y caminar en responsabilidad para lo que Él nos dio a nosotros. A mí, a cada uno, ¿sí? A mi hijo Isaac le dieron capacidades. Esas son de parte del Eterno. Le tocó vivir de esta manera y él va a rendir cuentas de lo que a él se le dio. No va a rendir cuentas de lo que a mí se me dio, es de él. Entonces aquí nos vemos que estos siervos tenían esas responsabilidades y tuvieron que caminar. Acuérdense, estamos hablando que acaba de hablarse la profecía de Mateo 24. Pero cuando yo venga, cuando el reino de Dios venga, cuando el reino del Eterno venga, ¿sí? De los Shemayim, dice, de los cielos, los quiero tomar de esta manera. Como un siervo, ¿verdad? Prudente, responsable. Como vírgenes preparadas, con aceite aún hasta de más, ¿verdad? Porque se puede alargar. Porque su misericordia es muy grande y no quiere que nadie se pierda y se alarga el asunto. ¿Ok? Y nos dice, les estoy dando talentos. ¿A qué van a hacer con ellos? Entonces tenemos que ponerlos en práctica, porque tenemos todo para servirle con gozo y alegría de corazón. Muy importante es esto, es un fundamento para servirle. Ahora, supongamos el pastor, nuestros pastores, ¿verdad? De aquí de la congregación, ¿verdad? ¿Cómo se dice? De todo lo que es LPS, Libres para Servir, en otras ciudades, etcétera. Ellos tienen un ministerio. Pero aquí estamos hablando no solamente de siervos que tienen un ministerio formal, que trabajan de tiempo completo. Todos estamos sirviendo de alguna manera. Todos. No hay nadie que no. En el cuerpo del Eterno, en el pueblo del Eterno, todos tienen una responsabilidad. Olvídate que es de otra manera. Aún el que se acaba de convertir, bendito sea por cada alma que venga a su arrepentimiento, ¿sí? Va a tener ahora sí que un puesto, un lugar único en el cuerpo. Y se está esperando que empiece a caminar de acuerdo a lo que el Señor le vaya guiando. Él lo va a ir formando para después hacer lo que tenga que hacer. Pero sigamos adelante, ¿sí? Dice... Sí, en el 20, 19, 20, 21 habla acerca de cómo es que responde a la buena administración de los buenos siervos. ¿Sí? Bien, buen siervo y fiel, le dice en el 21, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra al gozo de tu Adón, de tu Señor. Y, ¿verdad? Y empieza a repartir a cada uno. Bien, siervo fiel, al otro también, ¿verdad? ¿Sí? Al que se le dio 5, al que se le dio sus 2 talentos y al que se le dio 1. Muy bien, al que se le dio un talento, ahí fue el que tuvo temor. Realmente no conocía el otro lado del Señor, que también exige responsabilidad, ¿verdad? Entonces el castigo, la palabra es muy fuerte, ¿verdad? Dice, y bien tremendo, porque dice que al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense qué fuertes palabras, pero así es. Todos estos ejemplos el Señor habla de esta manera. Luego habla también de las naciones. Esto me llama mucho la atención, porque dice en el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su esplendor y todos los Malaquín, ángeles con él, entonces se sentará en su trono de esplendor y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y esto nos recuerda, ¿verdad?, al gran trono blanco, ¿verdad?, que está en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Y apartará a los unos de los otros, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos. Y ya vemos ahí varias cosas que son muy importantes, que me voy a enfocar en esas cosas, en esas acciones, ¿verdad?, para que nosotros entendamos cómo es que el Señor está queriéndonos tomar haciendo su obra, como siervos, como vírgenes, como con los que tenemos talentos, ¿verdad? Todos tenemos talentos, unos más, otros menos, eso es muy importante. Yo veo que hay personas súper capaces, y híjole, ¿cómo pueden hacer tantas cosas? Yo nada más con unas cuantas y ya no puedo más, ¿sí? Bueno, a mí no se me dio para que dé tanto fruto, pero la palabra del Señor dice, a unos tienen más, se les va a dar más para que den más fruto. Otros, ¿verdad?, no va a ser así. Hay unas semillas que dan a 30, otras a 60 y otras al 100 por 1. Y tenemos que entender, sin celo, sin competencia, sin querer usurpar lugares. ¿Sabes qué? A mí se me está dando esto, yo lo tomo y bendito sea el Eterno. Quiero ser responsable de lo que el Señor me está dando. Y se acabó el asunto. Y ahí es donde yo voy a rendir cuentas, no del otro, sino de lo que el Señor me dio a mí. ¿Ok? Entonces cada uno tenemos que discernir qué es lo que el Señor nos está dando. Pero aquí habla de esta actitud que debemos de tener en las naciones, dice, ¿verdad? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces diré también a todos los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego perpetuo preparado para Satanás, y sus Malaquín, sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fuiste forastero y no me recogisteis, estuviste desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. E irán estos al castigo por siempre y los justos a la vida por siempre. Hermanos, qué bendición que la palabra sea tan clara. Yo tengo 100% de seguridad que este tiempo ya es el final y que el Señor viene en 10 años, por decir, en 5. Pues no, de hecho ni me toca hacerlo. No nos toca saber completamente todas las cosas. Sí discernir cuando la higuera ya está dando su brote. Y yo creo que sí está dando el brote. Pero exactamente cuánto tiempo va a dar, cuánto tiempo se tiene que dar para que dé el fruto, ya al final, para que sea cortado, está en manos del Eterno.
¿qué me toca a mí? Si yo estoy viendo que la higuera tiene ya los brotes, ¿sí? Es claro que a mí me toca caminar como el Señor me está diciendo en su santa palabra, ¿sí? Así como lo está diciendo en su palabra, ¿sí? Yo tengo que vivir como un siervo responsable, como una virgen que tiene su lámpara y aparte no escatima los esfuerzos y todo lo que tiene que hacer para tener reserva de aceite. Responsable con los talentos que se me dieron, no para manipular, ni para hacer cosas, ni para ser visto, ni para alimentar mi ego, no, sino para qué, con la responsabilidad de que se me dio algo, yo entregar buenas cuentas. Y aquí dice el doble, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Desarrollar lo que se me ha dado, ¿sí? Desarrollarlo. Y también, ¿verdad? Cuando a mí me toque, y esto es como congregación, como Quejilá también, porque está hablando de naciones, fíjense qué curioso. Naciones quiere decir pueblos, quiere decir gentes o grupos de gentes, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto en las diferentes naciones, a mí me da mucho la atención, porque cuando hemos salido a otras naciones, que bendito sea el Eterno que ha sido bueno con nosotros, porque es una bendición el poder participar de ir a otros pueblos. ¿Y qué es lo primero que hace? Nuestro pastor ha sido muy claro, y siempre si tiene una característica como hombre, el pastor es que es un hombre humilde, es un hombre sencillo, ¿sí? ¿Y a dónde va? Siempre que hemos ido a un lugar, acordándose de los pobres. No, que en la Ciudad de México, que los visitaron, que porque vamos a tener una reunión de pastores. Sí, ok. Y se da tiempo para llevarle las tortas, que me tocó una vez ir a esto y me bendijo muchísimo. Dije, mira qué bendición. Fuimos a cumplir con algo ministerial, pero no nos olvidamos de que allá donde vamos hay gente con mucha necesidad. Y miren cuánta necesidad en la Ciudad de México. Mucha necesidad. Que el Señor dé estrategia para poder cubrir. ¿Y qué? Ir a suplir eso. ¿Sí? Vamos a Asia, a cualquier país de Asia, que son varios. Siempre se lleva una cantidad de dinero para sembrar allá. Bendecir al que más necesidad tiene. Regalando ropa, regalando esto, dejando lo que traemos en las maletas. Obviamente llevando la palabra, que es lo principal, el evangelio, tratando de discipular a los que ya son pueblo, ¿sí? Pero nunca se ha olvidado de estar haciendo esa misericordia para el necesitado, ¿sí? Es una bendición bien grande, es una bendición bien grande. A mí me da mucho gusto que los pastores allá en la ciudad de Ensenada estén teniendo ese ministerio en la cárcel, y han sido fieles ahí, picando piedra, y no falta un lunes que ahí estén compartiendo la palabra. Es una bendición también. Entonces, son muchas cosas. Cada vez que vamos a otro lugar es llevar bendición. Llevar bendición. Entre más mejor. Bendito sea el Eterno. Y esto es una bendición bien grande, porque cada vez que nosotros estamos hablando como buenos corderitos, ¿verdad? ¿Cuándo lo hicimos para ti, Señor? Fíjate qué tremendo cuando vemos en alguien necesitado. Y más cuando es del pueblo, porque es más para la familia de la fe, más para la iglesia sufriente, ¿verdad? Para la congregación de los santos que está sufriendo en este momento. Ahorita nosotros no estamos sufriendo casi nada. El encierro es nada, comparación con otras cosas que han sucedido y testimonios que hemos tenido. Ahí me mandaron de esos mensajes que mandan, ¿verdad? De una mujer anciana, creo que todavía vive, ya muy anciana, creo que tiene 90 años, que tuvo que vivir 3 años en un pozo para que no la mataran en la Segunda Guerra, ¿sí? 3 años en un pozo para sobrevivir. Imagínense cómo salió. 2 años sin bañarse, dice el documentito ahí que mandaron con la foto de la señora. 2 años sin bañarse. ¿Y para qué? Para que después de ahí pueda tener larga vida. ¿Sufrió? Claro que sí. Pero fíjense lo que estamos hablando nosotros aquí. No estamos hablando de larga vida para vivir 90 o 100 años. Estamos hablando de eternidad con el Eterno. Hermanos, tenemos que ser fortalecidos y fundar nuestra fe en la palabra del Eterno. Fundar nuestra fe en lo que sí dice. Y que nos agarre haciendo el bien. Yo quiero compartir con ustedes, gracias a Dios que tenemos tiempecito, ¿verdad? ¿Sí? Quiero compartir con ustedes acerca de esto, de los leprosos. Habíamos hablado de eso el día de ayer, cómo es necesario que el pueblo de Dios nos limpiemos de toda lepra.
Hoy en la mañana estaba platicando con Carola y estamos hablando precisamente de eso y decíamos, es que yo no quiero estar leproso, no quiero estar leproso en mi corazón, en mi mente, ¿sí? Y tenemos que reconocer que sí podemos tener lepra. La lepra apesta, no es buena. Nadie quiere tener lepra. Si se entiende qué es, nadie quiere tenerla, ¿sí? Y la bendición, ¿verdad? Estamos hablando de esto, cómo es tanta bendición nuestro Mesías Yeshua, porque por su sangre fuimos comprados y somos limpiados. Somos limpiados. No, es que ya fui limpiado y yo ya no estoy enfermo. No, espérame, ¿sí? Esto es algo muy tremendo porque al pueblo, acuérdense, todo lo que fue escrito en el pasado es para nuestra enseñanza hoy. En el pueblo de Israel, ¿eran del pueblo? Sí. ¿Eran del pueblo santo, Kadosh, elegido, vivían en tierra santa? Sí. ¿Tenían lepra? Sí. Sí tenían lepra. ¿Hay lepra ahorita en el pueblo? Sí, sí la hay. Y tenemos que ser sanados, ¿sí? Y la lepra, el flujo de sangre que representa inmundicia, suciedad, de esa mujer de 12 años, 12 tribus de Israel, ¿sí? Podemos estar a punto de agonizar aún, la niña que murió, o estar muertos, fríos completamente. Pero un toque de Yeshua el Mesías trae hacia arriba a esa niña. Qué curioso que llame, que sea una niña de 12 años, que habla de los 12 años, las 12 tribus de Israel. 12 años se cumplió el tiempo, ¿verdad? Ya tiene que, ahora sí que brincar a ser mujer. Tiene que, ¿qué quiere decir? Brincar a madurez. Y el Señor con el toque, con el soplo de su aliento, trae vida a su pueblo para que maduremos. Ya no seamos niñas, sino que volvamos a la vida para seamos una iglesia digna, preparada, ¿verdad? Adecuada para recibirle. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces es necesario que todo lo que sea pecado en el pueblo sea limpiado. Hermanos, ya no podemos seguir con una enseñanza en nuestra mente. No podemos estar culpando a nadie. No. Cada quien va a ser responsable. Cada quien va a ser responsable. ¿Sí? Necesitamos entender y conocer la voz del buen pastor. Eso es todo. Así de sencillo. Y en el rebaño puede haber chivitos, ahí revueltitos, sí. En el trigo está la cizañita, sí, sí la hay, cómo no. En su tiempo el Señor va a hacer apartar a unos para un lado y a otros para otro. Y no nos olvidemos de los, ahora sí que de los finales cuando habla de eso. Porque bien tremendo, porque dice que estaban en la vid, esos pámpanos que no daban fruto, sí estaban en la vid. ¿Y qué hicieron con ellos porque no dieron frutos? Pues los cortaron. Y la cizaña estaba entre el trigo, en el campo del trigo. Sí estaba ahí. ¿Y qué hicieron? La arrancaron y la separaron. ¿Estaban mezclados los chivitos con las ovejas? Sí estaban mezcladas. ¿Y qué hizo el Señor? Separarlos. Cuando hicieron la pesca y sacaron diferentes peces, y dice la palabra de Dios que hicieron los pescadores, separar lo bueno de lo malo. Pero ¿qué hacen algunos? Todo es bueno. Eso es bien tremendo, hasta una enseñanza se puede hacer ahí en cuanto a la alimentación, porque sacamos con la red tantos peces, y dices, mira, pues aquí hay una carpa, qué bueno que hay una carpita que es limpia, un bagre, no lo voy a tirar, pues si lo pesqué, también véngase para acá. No es así. El bagre, que dice la palabra, es un animal inmundo, es sucio, no es para alimento, ¿sí? Pero mira, salió una, un lenguadito, ¿verdad? O algo que es limpio, ¿verdad? Algo que tiene escama y aleta, y dices, qué bueno, ¿verdad? Curvina, que hay tanta aquí, ¿verdad? Y muy buena, muy sabrosa. Entonces dices, y la vas separando, pero dices, de repente ves que sale, pues un cazoncito. Mira, entre todo esto salieron camaroncitos. No, espérame, eso es inmundo, es sucio, no es correcto. Pero no hace daño porque la ciencia dice, pero la Biblia dice otra cosa. Así de sencillo es de entenderlo. Pero no pasa nada porque lo que se entra a la boca se va al caño, al drenaje. Lo que decía el Mesías ahí precisamente no era de alimentación, era del ritual de lavarse las manos, no de lo que comieras en realidad. Sin embargo, ¿verdad? Pues nos gusta
utilizar la palabra no en su manera correcta, pues para justificar nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestra cultura, nuestras costumbres. No es correcto. Pero bueno, eso es otro tema. Vámonos a la palabra de Dios que es para hoy y, ¿verdad?, en relación con lo que estábamos hablando el día de ayer. A ver si terminamos, porque no quiero hacerla muy larga. Sin embargo, pues tenemos tiempo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasó? A ver. Es que porque no la moví, se apagó. Ahí está. Muy bien. Miren, cuando ayer puse esta enseñanza, ¿ya está bien todo? ¿Sí? Esto llama mucho la atención, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos hablando de este versículo, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Y este tiempo es un tiempo tan especial para que el pueblo del Señor se alinee. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, se habla de la misma palabra de Dios habla acerca de cómo es que la autoridad, el poder, ahora sí que la supremacía, ahora sí que la naturaleza del único Dios verdadero se manifestó para humillar a los falsos dioses de la tierra. Egipto es un símbolo de la tierra, es un símbolo de la tierra, ¿ok? Del mundo. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto. El pueblo de Israel, que es esparcido entre las naciones y en los tiempos finales va a ser sacado de todas las naciones, es decir, de Egipto, de los egiptos que son todas las naciones, las Babilonias, las Romas. ¿Sí me explico? Entonces, así es como el Señor lo va a hacer. Con brazo poderoso, Él nos va a juntar con sus ángeles, ¿sí? Y va a humillar, igual que fueron humilladas las potestades de Egipto, va a humillar las potestades del mundo. Eso es lo que dice la palabra. En ese tiempo que fueron sacado el pueblo de Egipto, con brazo fuerte, dice la palabra de Dios, y hizo milagros impresionantes, abrió el mar y humilló completamente a Faraón y a todas sus huestes. Entonces, aquí viene algo muy especial. Viene otra vez la manifestación poderosa del Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, para salvaguardar a su pueblo. Más allá, ¿verdad? De, ahora sí que, todo lo, decía una hermanita por ahí, lo egipciada que venía la nación de Israel en su mente. ¿Por qué? Porque alrededor de 400 años estar viviendo en relación con este pueblo de Egipto, ahora sí que se le pegó, ¿verdad? Se contagió de esta enfermedad del Egipto de aquel entonces. De la misma manera, nosotros, al ser comprados con la sangre del Mesías, venimos y somos sacados de estas naciones y costumbres paganas y venimos trayendo nuestra mente contaminada con todo esto que heredamos de nuestros padres y estamos siendo desarraigados de todo esto. En el proceso, el Señor trata con nosotros y el tiempo del trato, según lo que yo veo, ya empezó. Ya empezó. El estar en este encierro es un trato para el pueblo de Dios, para todos los que van a venir a arrepentimiento. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Vamos a leer. Aquí vemos, aquí estamos. Ahí les estoy poniendo el láser. En Éxodo 16, ¿verdad? Esto fue aproximadamente hace 3.500 años. 3.500 años. Dice, viajaron de Eilim y a toda la congregación de los hijos de Israel arribó en el desierto de Sehén, entre Eilim y Sinaí, en el quinceavo día del segundo mes, después de partir de la tierra de Egipto. A mí lo que me da mucho la atención, que aquí está hablando de el principio de estar viviendo en el desierto. El pueblo dejó Egipto. Como deberíamos de entender, nosotros como su pueblo hemos dejado el mundo.
en este capítulo 16 hay una manifestación muy especial, porque en los primeros días como que hay esa necesidad. Espérame, estábamos esclavos en Egipto, sin embargo ahí teníamos el sustento diario, aunque me estuvieran azotando el lomo y me estuvieran maldiciendo y fuera despreciado. Y eso es bien tremendo, porque así sucede en el mundo. Me acuerdo una vez que unos hermanitos, hace muchos años, tenían una banda de música, entre comillas, cristiana, ¿no? ¿Sí? Y ellos iban a los que le llamaban conciertos o toquines, donde había todo tipo de bandas, y decían, es que vamos a hacer influencia y a compartir de nuestro Señor, y que con la música, y quién sabe qué. Esto fue bien triste, ¿verdad? Porque a mí me da mucho la atención que según esto, estos muchachos tenían esa buena intención. Sin embargo, cuando iban a los toquines, los que los organizaban los metían ahí simplemente porque necesitaban cubrir espacios y lo manifestaban, ¿no? Pues no nos interesa nada, ¿no? Tan cierto es que pues en realidad eso no prosperó, y muchas de estas personas están alejadas del Señor, ¿verdad? Entonces no se gana al mundo imitando al mundo. Esto es una regla. Al contrario, se gana el que va a ser salvo, el que va a ser salvo del mundo. ¿Por qué? Ve la luz del pueblo de Dios. Y ve la luz, no al pueblo de Dios. Y esto es muy importante. Acuérdense de todo lo que se habla del fruto machacado. Se ve la luz. Se ve la luz. No se ve el aceite, no se ve el fruto, no se ve ni siquiera la vid. La luz que emanamos, así tiene que ser. Toda la gloria tiene que ser, todo el honor para nuestro Abba. Bendito sea por siempre. Ok, entonces a mí me llama la atención que ahorita que hemos sido sacados de Egipto, ¿sí? En este segundo mes, hoy estamos en el día, vamos a acabar el segundo día del segundo mes. No quiere decir que el día 15 de este año bíblico vaya a suceder algo. A mí lo que me llama la atención es que empieza el pueblo a aprender a caminar por fe en el desierto. A caminar confiando en que la provisión viene de nuestro Abba, no de nuestros esfuerzos. Una dependencia completa de nuestro Abba. No quiere decir de ninguna manera, no malentiendan, porque acabo de hablar y compartir acerca del capítulo 25 y final del 24 de Mateo, y habla de trabajo, de que sí teníamos que trabajar, pero en completa dependencia y confianza en nuestro Abba. Este es el día segundo, ¿verdad?, del segundo mes bíblico, en un tiempo en el que estamos aislados. Creo que Dios nos está dando un mensaje. Hay que alinearnos con Él, porque va a empezar un tiempo en que el pueblo de Dios va a requerir completa confianza en Él. Completa confianza en Él. Santidad. Apartados, fuera de Egipto. Ok, muy bien. Entonces esto me llama mucho la atención. Podemos ir avanzando más en esto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esto, una de las cosas, yo podría decirlo como lo único, así como en el Edén, también aquí, en el pueblo, cuando entra al ¿cómo se dice?, al desierto, y nosotros que vamos a tener que apartarnos. De hecho, las circunstancias, dice la palabra de Dios, nos van a apartar. Nos van a apartar. No vamos a poder llegar el momento en que no nos van a tolerar. Y nos vamos a tener que apartar. ¿Verdad? Bendito sea el Eterno, porque estamos a favor de Él. Y Él va a guardarnos. Veamos. Esta característica en todos los tiempos es, ahora sí que constante. ¿Qué es lo que hacía que se mantuvieran sanos y salvos el pueblo? El que ya es pueblo. El que ya es pueblo. Ahorita tenemos que entender que la voluntad de Dios es para el que es pueblo. ¿Verdad? Y eso es precisamente, era la voluntad del Eterno. En el Edén, obedéceme, haz mi voluntad y todo va a estar bien. En el desierto, Israel, haz mi voluntad y todo va a estar bien. Vas a ser bendecido, vas a estar con gozo, vas a estar con plenitud. Y en este tiempo que estamos empezando, hermanos, llámale principio de dolores, ¿sí? Llámale
principio de los tiempos finales. Lo que nos va a sustentar y nos va a proteger es estar en su voluntad. Porque ya somos pueblo por gracia. Porque ya somos pueblo por gracia. Vamos a ver esto. Esto es muy, pero bien relevante en toda la palabra del Eterno. La palabra profética en toda la historia del pueblo de Israel tiene que ver con el profeta llevando el mensaje de parte de nuestro Abba Yahweh, nuestro Abba eterno. Pueblo, vuelve a tu Dios, vuelve a tu Dios a hacer su voluntad. Santifícate, ya eres pueblo. No era el Evangelio. El Evangelio tiene su lugar y es el fundamento. El Evangelio me refiero a las buenas nuevas de Yeshua el Mesías para salvación del que está perdido. Pero el que ya es ganado porque fue comprado por la sangre del Mesías y puso su confianza en el Mesías es pueblo. Y el pueblo, para ser protegido, el profeta dice: vuelve a tu Elohim, vuelve a tu Dios, vuelve a las sendas antiguas, vuelve a la escritura, vuelve a la buena observancia de la vida en Yeshua, en el Mesías. Ese es el mensaje y es algo bien importante. Constantemente, de etapa a etapa de la palabra del Eterno, la palabra es para el pueblo, ¿sí? La palabra es para el pueblo. Vuelve al Señor para hacer su voluntad. Arrepiéntete de volver a Egipto. Arrepiéntete de codiciar el mundo. Arrepiéntete de las formas que has tomado. No son las formas del pueblo. Amén. Esto es muy importante. Veamos, cuando nosotros nos acordamos del Padre Nuestro y lo oramos, y es verdad. Orad así, nos dice Yeshua el Mesías. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto es tan importante porque el corazón humilde del siervo de Dios, del que es pueblo de Dios, sabe que está la voluntad del Abba por encima de su voluntad, por encima de la voluntad del mundo. Entonces empieza a caminar de la manera correcta porque lo confiesas con tu boca en oración. Sería una incongruencia, ¿sí?, cuando yo entiendo las cosas, porque estas oraciones son como un modelo para que nosotros reflexionemos y luego se dicen y se repiten nada más sin sentido y ya perdemos el sentido, la esencia de lo que se está diciendo. Y aquí es: hágase tu voluntad. Entonces no es mi voluntad, no es la voluntad de mi esposa, ni la de mis hijos, ni la de nadie, es la voluntad de mi Abba que está en el cielo. Enseñanza del Mesías para sus discípulos, es decir, nosotros. Vamos a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Fíjense, el que va a entrar en el reino de los cielos: el que hace la voluntad de mi Padre. Palabras de Yeshua el Mesías, que está en los cielos. Mateo 12:50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fíjense qué tremendo. El Mesías hablando otra vez: hacer la voluntad de mi Padre. Padre, yo oro que se haga tu voluntad. Yo vivo haciendo tu voluntad, siendo congruente con lo que dice en tu palabra, haciendo tu voluntad. Y yo soy tu hermano, tu hermana y tu madre, o sea, soy tu familia, es lo que está diciendo, porque hago la voluntad de tu Padre, del Padre de Yeshua, nuestro Mesías, que es nuestro Abba. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Yo me digo familia de Dios, no, es que somos hijos de Dios. Yo me digo que el Señor es mi Señor, es mi amo, es al que obedezco. ¿Sí? Y yo digo que sigo su ejemplo en oración y hasta me sé de memoria el Padre Nuestro. Pero qué incongruencia que sepamos estos fundamentos y que no hagamos su voluntad, o por lo menos que no estemos buscando hacerla, ¿verdad? Entonces fíjense la profundidad de esto, pero sigue adelante, ¿sí?
Aquí lo había separado en grandote, ¿verdad? Por si no se vio. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi familia. Es mi familia, mi madre, perdón, es mi familia. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 4:2. Dice, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, hermanos, esto es para los últimos tiempos. Ya fuiste salvo, bendito sea el Eterno por la gran misericordia que ha tenido el Señor. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, porque el Señor nos está diciendo, para no vivir en la carne, ¿sí? Para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres. Qué tremendas palabras de Pedro, qué sabiduría de Pedro. ¿A quiénes les está hablando? A los que ya fueron comprados, a los que ya participaron, ahora sí que recibieron esa misericordia tan grande, esa salvación tan grande, la gracia, el amor, la aceptación del Padre a través de lo que Él proveyó con su Hijo amado, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro amado Yeshua. ¿Sí? Que estamos dispuestos a dar todo por Él. Y es tremendo, ¿verdad? Y muy sabias las palabras. Yo estoy dispuesto hasta a morir por Él, dicen algunos. No estés dispuesto a morir. Estás dispuesto a vivir por Él. Y que mueras tú en tu voluntad para hacer la suya. Entonces volvamos a la Escritura. Volvamos a la Escritura. Volvamos a la Escritura. Ay, bendito sea el Señor. Lo estoy haciendo para salir del... para que nos distraigamos un poquito, despertemos, ¿verdad? Ahí está mi hijo apoyándome. Muy bien. Dice, volvamos a la Escritura ahora sí, para no vivir ya el tiempo restante en la carne. Hermanos, ¿cuánto nos queda? Reflexiona. Reflexionemos juntos. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 años, alguien ha de pensar. No, son 7. Es que el ROE de aquel lugar dice que son 3,5. No, es que el de allá dice que son más. Es que los conteos pueden estar equivocados. Hermanos, da la cifra que quieras. Da la cifra que quieras. Tal vez mañana nosotros somos levantados. Levantados porque tuvimos un accidente. Levantados porque el Señor dijo hasta aquí y llegó la enfermedad y ya mueres. Levanta por cualquier motivo. Hermanos, seamos muy sensatos en esto y veamos cuánto tiempo nos queda para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en este cuerpo, en las pasiones de los hombres, sino ¿cómo dice? Lo podemos leer hasta juntos. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Sino en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Y aquí está hablando la voluntad del Padre. Fíjense qué importante esta palabra. Bendito sea el Eterno. Yo te pido, Abba, que tú trabajes en nuestra mente, en nuestro corazón, y que esto verdaderamente penetre en nuestras vidas, porque somos tu pueblo. Somos tu pueblo que fuimos tomados por pura misericordia. Gracias. Dice, el mundo contra la voluntad de Elohim. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y fíjense, me gustó esta foto, porque esto nos puede hacer entender que el mundo está completa y totalmente en las manos del Eterno. Fíjense lo pequeños que somos en comparación de la grandeza, la majestad, todo el poder que tiene nuestro Dios, nuestro eterno Elohim, nuestro Abba eterno, que creó todas las cosas, a través, dice la palabra de Dios, de su Hijo, Yeshua el Mesías. Bendito sea el Mesías. ¿Sí? Nada más, el mundo contra la voluntad de Elohim. El pueblo del Eterno tiene que vivir en la voluntad de Elohim, y vive en el mundo. No te pido que los saques del mundo, dice la palabra del Señor, sino que los guardes, los protejas, estés juntamente con ellos. Vamos a ver, 1 de Juan 2, 16, 17. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, y esto es tan importante, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya.
Gloria al Eterno. Yo quiero ser parte del siervo fiel. Yo quiero ser parte que me agarre haciendo lo que tengo que hacer y no aprovechándome de lo que me ha dado para que yo sea ese buen administrador delante de Él. Yo quiero que mi lámpara esté llena de aceite y que al prenderla queme y dé luz, y aún tener yo reserva para volverla a llenar y continuar siendo luz hasta que venga el tiempo de la boda. Yo quiero ser verdaderamente de que lo que el Señor me dio, yo no sé si fue mucho o poco, eso no importa. Lo que Él me dio, yo le puedo entregar más. Yo le puedo entregar más. Yo quiero que el Señor me agarre teniendo misericordia del que tiene necesidad, sea cual sea, enfermedad, vestido, comida, esté sediento, en lo que sea, que yo sea instrumento, sea mano para bendecir al que menos tiene. Que el Señor nos tome de esa manera. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¡Aleluya! Gloria al Eterno. ¿Para qué hacemos todo esto? Para gloria del Eterno y para permanecer juntamente con Él. Veamos el siguiente versículo, comparando esto que dice en 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando vamos a Romanos 12:2 dice, no os adaptéis al mundo. Hermanos, la congregación de los que se dicen ser los santos se ha adaptado al mundo. Es tiempo de salir de Egipto, es tiempo de entrar al desierto y depender de Él. Ya estamos en el segundo mes. En el segundo mes empieza a derramarse el maná. En el segundo mes empieza al Señor a entregar esas codornices. En el segundo mes el Señor empieza a proveer para su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. En el segundo mes empieza el pueblo a comprender, a practicar la dependencia de su Padre. Estamos en el segundo mes. Curiosamente, literalmente, estamos en el segundo mes bíblico. No cuenta que estemos en abril. Lo que cuenta es que estamos en el segundo mes bíblico. La importancia de conocer el calendario bíblico, fíjense nada más. Es profético, hermanos. No os adaptéis al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando saca a su pueblo de Egipto? Egipto queda atrás, el pueblo se llama Israel, pero la mente del pueblo tenía Egipto. Estaban egipciados por 400 años de esclavitud. ¿Cuántos años nosotros hemos estado en esclavitud del mundo? ¿Cuántos años hemos estado participando de cosas que no convienen y hemos sido restaurados, sacados de la idolatría, la fornicación, el adulterio, la mentira, ¿sí? La avaricia, la codicia, la deshonra a los padres, el no entender los tiempos, el no entender que hay tiempos señalados de parte de Dios? Hermanos, qué tremendo está esto. La verdad que este mensaje a mí me bendice. Yo termino y yo lo voy a seguir estudiando. Quiero profundizar en esto, ¿sí? Sino ser transformados por la renovación de mi mente. Amén, Señor, transforma mi mente porque me has sacado de Egipto, me has sacado del mundo. Ya no puedo pensar de la manera que lo hacía antes. Tengo que renovar mi mente porque el mundo tomó parte de mi mente, pero puede ser renovada y transformada por esa obra del Espíritu a través de su santa palabra. Aleluya. Gózate, hermano, porque hay esperanza en este asunto. Renovación de la mente para que comprobéis. Fíjense qué tremendo. Tienes que renovar tu mente, ya no pensar como el mundo, para que pueda ser renovada. ¿Para qué? Para ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, yo me gozo con esto, la verdad. Aleluya. Entonces, yo ya no puedo participar de la manera de pensar del mundo. Ya no. Podría hacer una lista así de todo, ¿verdad? Matrimonio. ¿Qué dice el mundo que es el matrimonio? Ni lo voy a mencionar, ya lo sabes. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia que es el matrimonio? Diferente completamente. Diferente completamente. ¿Cómo se educan los hijos en el mundo? ¿Cómo se educan los hijos según la palabra del Eterno? Diferente. Tengo que renovar mi mente para poder educar a mis hijos correctamente.
¿Cómo come el mundo? ¿Cómo come el pueblo con una mente renovada? ¿Cómo responde en los negocios el mundo? ¿Cómo responde en los negocios el pueblo de una mente renovada? ¿Cómo trata a sus esposas el mundo? El matrimonio otra vez, perdón, pero es algo muy importante. ¿Sí? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa según la mente renovada dentro de la voluntad de Elohim? ¿Cómo lo hacen allá? Todas las cosas, ¿cómo se hacen acá? Es diferente, renovación de la mente. Bendito sea el Espíritu del Eterno, que viene a darnos esa renovación de la mente cuando nos metemos en su plenitud a leer la palabra del Eterno y a entenderla de acuerdo a su precioso propósito y voluntad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aleluya. 1 Juan 5, 1 al 4. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Elohim. Aleluya. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Muy importante. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Acuérdense que esto, conocemos que amamos a los hijos de Dios, tiene que ver con el versículo anterior. Los que fueron engendrados a través del que engendró. ¿Sí? Entonces hay algo muy importante aquí. ¿Sí? Lo leemos otra vez con calma, no importa. Todo aquel que cree en Yeshua es el Mesías, es nacido de Elohim el Padre. Fíjense que viene esto de parte del Padre. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si nosotros nos amamos entre nosotros, eso es una muestra de que amamos al que nos engendró, a Yeshua el Mesías. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué dice? Y guardamos sus mandamientos. Aleluya. ¿Y en qué se expresa sus mandamientos? Es su voluntad. Aleluya, gloria al Eterno. Pero sigue. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos? No son gravosos. Aleluya. Es que son puras cargas y que quién sabe qué. La palabra de Dios dice otra cosa. ¿Sabes cuándo empiezas a amar a Dios más? Cuando estás obedeciendo sus mandamientos y te das cuenta que no hay gravedad en ellos, sino bendición. Hay añadidura en el asunto. Se te añade la bendición. No, que cuesta mucho trabajo. ¿Qué trabajo ni qué nada? Ahí está la bendición, ahí está la libertad. Es que me van a atar. Al contrario, fíjense cómo trabaja Satanás. Estás atado en legalismo, y que no es cierto, mentira del diablo, literal. No estás atado en legalismo. El no entrar en la Torah, en la ley bendita de nuestro Abba por medio de Yeshua el Mesías a través del Espíritu, eso es lo que te ata a otras cosas, y por eso no se puede dejar el mundo. Amén, aleluya, porque así es. Pero cuando entras a su voluntad, aún por obediencia, dices, bueno, pues no lo entiendo muy bien, pero ahí lo dice y lo voy a hacer. Y fluye la bendición. Fluye la bendición, aleluya. Gloria al Eterno. Todos los mandamientos del Eterno no son necedad, no son carga para que no se pueda cumplir. Los mandamientos no son gravosos. Gloria a Dios, aleluyita, bendito sea el Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra confianza en los méritos de Yeshua, nuestra confianza en la bendita palabra, nuestra confianza en la guianza del Espíritu, nuestra confianza en el Eterno. Sigamos. Romanos 12, 7 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento, ¿cómo es? Santo, justo y bueno. ¿Qué podemos decir a eso? Pues nada, la verdad. La Torah de Elohim es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Punto, no digas más, mi hermano, porque vas a añadirle al asunto. Eso es lo que dice, eso es, se acabó. Aleluya. No, Marcos, pero es que
no es por la ley. Nadie me está hablando de tu salvación. Bendito sea el Mesías, que si tú creíste en Él y pusiste tu confianza en Él, ¿verdad? Para obedecerle, aleluya, Él te perdonó de todos los pecados, de todas las transgresiones a la ley. Él te perdonó de todo y ahora eres hijo de nuestro Abba. Tú eres hijo, tú eres pueblo del Eterno para obediencia, para levantar el honor que nosotros mismos pisoteamos con tanto pecado. Ya no estamos para pisotear el honor de nuestro Abba, sino para levantarlo, vivir para honrarle y glorificarle, para verdaderamente que Él sea exaltado, para que Él sea magnificado, para darle la majestad que Él merece. No hay rey que se le rinda majestad y se desobedezca sus decretos. Eso no existe. Sí, rey mío, tú eres lo máximo. Y ahí van delante del rey. Yo me imagino la escena ahí, postrados delante del Rey Supremo, ¿verdad? Con su corona y su gran trono y todo. Sí, tú eres el rey. Y que te diga, te hincas delante de mí. Te humillas delante de mí. Te humillas delante de mí. Haces todo eso. Estás postrado ante mí. Pero no obedeces lo que yo te dije. Te he hecho mi siervo. Verdaderamente te he hecho mi pueblo. Te he dado una posición en la que tienes que estar. Eres del reino del gran rey, majestuoso. Completamente el mejor reino, el único que ahora sí que va a prosperar en todo este futuro que viene. Tú eres el rey y lo reconoces como rey, pero no obedeces mis decretos, va a decir. Utilizas todo lo que te di. Te di mi palabra, te di mi espíritu, te redimí con mi Hijo amado. Te di vida, te crié, pero no me obedeces. Eres rebelde a mí, que yo soy el rey. ¿Se imaginan que nada más en una película, véanlo? El buen rey, el justo rey, sentado en su trono, vestido en majestad, y los siervos, todo su pueblo ahí, y diciéndoles, alaben al rey, viva el rey, vida para el rey, eterna vida para el rey, y todas esas cosas que salen en las películas, ¿sí? Y el rey viendo a su pueblo, viendo que no quieren obedecer sus decretos. Va a decir, este pueblo que es hipócrita, mentiroso. Si ellos fueran mi pueblo, obedecieran lo que yo les digo, porque yo soy el que decreto. ¿Qué va a hacer? A ver, ejército, arrasen a toda esta bola de hipócritas, porque dicen que yo soy su rey por los beneficios que lo doy, pero no quieren obedecerme. Y nosotros estaríamos en la película, sí, que los arrasen, bola de hipócritas, y te emocionas en las películas. Esta película en realidad no es película, es la vida real. Es la historia del reino del buen rey, del verdadero rey. Y nosotros somos sus súbditos, que somos muy bendecidos. Imagínense todos los que están alrededor de un rey que es poderosísimo. Aún el que le sirve la comida al rey ahí en la mesa, ¿sí? Puede salir de su trabajo día a día diciendo, yo soy el mesero, pero soy el mesero del rey. Gozoso porque le sirve al rey. Gozoso porque cumple con todo lo que el rey le gusta. ¿Sí? Aleluya. Volvamos a la palabra. ¿Sí? Qué tremendo es esto. De manera que la ley, la Torá, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. 13. Entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera. Al contrario, el pecado, para que se mostrase pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué quiere decir? Lo que es bueno contrastó con lo que es malo. Hermanos, la pregunta es, ¿qué era lo malo aquí? Mi carne que no se quiere doblegar ante la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Pues la palabra es buena. Pero tu carne hace que se vea terrible. ¡Ay, no! Es legalismo, hay religiosidad, hay es esto, es el otro, y mil cosas que aprendes porque las has escuchado, pero no te metes a estudiar la palabra de Dios. Ese es el problema. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir? Que el pecado llegara a contrastar verdaderamente, o sea, fuertemente, ¿sí?
fuertemente con lo que es bueno, la palabra de Dios. Entonces es claro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Supongamos el ejemplo que pone, no codiciarás. ¿Y qué es lo que hace la carne? Codiciar. ¿Y qué dice? No codicies. ¿Qué es lo que contrasta? Blanco-negro. Así. Hay un contraste tremendo. Entonces dice la palabra blanca, no codicies. Ahí está tu plenitud, ¿verdad? Porque te vas a enfocar en Dios en lugar de codiciar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando codicias? ¡Pum! Ahí está la mancha negra, ¿verdad? En el lienzo blanco. Se va a notar completamente. Eso es lo que está diciendo, para que se vea que sí eres pecador y que no eres bueno en ti mismo, ¿verdad? Porque sabemos, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Más claro, ni el agua. ¿Quién está hablando aquí de salvación? No estamos hablando de la salvación. La salvación es porque a pesar de que tú eres esa mancha negra, yo también, yo soy el primero, yo soy la más grande si tú quieres. La mancha negra en el lienzo blanco contrasta tremendo. Entonces, ¿qué dice la manchita negra? Señor, purifícame. Y viene la sangre del Mesías para purificarme y poder armonizar con el lienzo blanco que es la palabra. Entonces, el que está en el Espíritu ya no está bajo la maldición de la ley. Aleluya, gloria al Eterno. Y así sigue, así va a continuar. Pero tenemos quien nos limpie, ¿verdad? Ya no con corderitos, sino por la sangre preciosa de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Aleluya. Sigamos adelante. Aún, ¿verdad? Vamos. Romanos 7:16, ahí poquito abajo se los voy a leer. Y así lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué lo hace? La carne. Apruebo que la ley es buena. Fíjense qué tremendo. Entonces, la carne no armoniza con la ley, porque la carne, así como lo dice, es carnal, es malvada, el corazón es malo, pero la ley es espiritual, es buena, es correcta. Dice la palabra, es santa, justa y buena. Aleluya. Esta enseñanza es larga, voy a terminar ahorita a la 1, ¿sí? Entonces, pongamos atención. Por favor, creo que esta enseñanza es muy importante. Es muy importante. Cuando tú la pases a tus contactos por los que has estado orando, ¿sí? Exhórtalos a que vean todo completo. Porque luego escuchan algo y dicen, no, ya no. No. Es preferible tener pocas visitas, pero que las visitas que tiene cada una de las enseñanzas, las personas las vean completas. Las vean completas para que vean la esencia de, ahora sí que el fundamento en lo que estamos parados nosotros, que es totalmente el amor de nuestro Señor. Bendito sea el Eterno. Los dos testimonios. Estos dos testimonios es requerido que nosotros los abracemos. No podemos dejar uno para abrazar el otro, ni abrazar el otro, dejar el otro para abrazar este uno. No, son los dos. Así es el asunto. Vamos a ver, ¿sí? Ya somos pueblo, ya hemos sido redimidos. Aleluya, bendito sea el Mesías. Apocalipsis, Revelaciones 1:13. 1:1, perdón. La revelación de Yeshua el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua el Mesías. Acuérdense que esto lo estamos nombrando, ¿sí? Los dos testimonios. Los dos testimonios, ¿sí? Y la palabra del Eterno en Apocalipsis nos habla de esos dos testimonios, de la palabra del Abba y del testimonio de Yeshua el Mesías, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos, es importante entender Apocalipsis, Revelaciones, ¿sí? Porque hay bendición en la palabra, en esta profecía. Y guardarán las cosas que en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. ¿Y qué dice? Guardarán las cosas, obedecerán, ¿sí? Las cosas, porque el tiempo está cerca. Sigamos. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿En qué es compartícipe? En la tribulación. En la tribulación. Amén. En el reino y en la paciencia de Yeshua el Mesías. Estaba en la isla llamada Patmos, muy a gusto estaba en la isla de Patmos encerrado, confinado ahí encerradito. Pero qué bendición, porque él sí aprovechó bien el tiempo en ese encierro y ahí fue donde tuvo todas estas revelaciones. Aleluya, que podamos entenderlo. Por causa de, vamos a ver por qué estuvo él encerradito, ¿sí? Ahí en la isla de Patmos. La palabra de Elohim, el Abba, y el testimonio de Yeshua el Mesías. Por esas dos cosas, la palabra de Elohim y Yeshua el Mesías. Transportémonos al tiempo, 90 años después del nacimiento del Mesías, 60 años después de que el Señor ya había sido levantado en gloria. Y ahí estaban sus discípulos, el anciano Juan, con toda esa experiencia de haber vivido con su Mesías, vivir con él. Ahora sí que día a día, experimentar esa experiencia de relación con él, todo lo que había sufrido por causa de él. Y dice, yo he estado aquí por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua. ¿Qué es lo que hacía? Utilizaba la Torah, la palabra de Elohim, y los profetas, como dice Mateo 5, 17 al 19, ¿sí? Utilizaba lo que tenía la Torah y los profetas y el testimonio de Yeshua. ¿Qué es lo que hacía? La interpretación correcta de la Torah y los profetas. La interpretación correcta de la Torah y los profetas en la revelación de Yeshua el Mesías. ¿Desde dónde la Torah? Desde Génesis, todo lo que es Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿sí? Y los profetas, todo lo conocía perfectamente y daba esa revelación de toda la escritura. Todavía no existía el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo, estaban las cartas regadas, ahora sí que por muchos lugares, y después se empezaron a recopilar. Ok, entonces aquí Juan lo que tenía era la palabra desde Génesis hasta Malaquías, pero tenía el testimonio del Mesías. Aleluya, gloria al Eterno. ¿Sí? Sigamos. Dos cosas, dos testimonios. 6:9 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios, del Padre, y por causa del testimonio que tenían, el de Yeshua. Otra vez. En 1 de Juan 5:10. 1 de Juan 5:10, yo lo voy a leer. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Fíjense qué tremendo. El que tiene el Hijo de Dios tiene el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio de Yeshua. ¿Sí? El que no cree en Dios, el que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿En dónde está el testimonio de su Hijo? En la Santa Palabra. Ahí está el testimonio. Entonces tenemos el testimonio del Hijo en vida y que nos dejó el Espíritu y la palabra escrita. Aleluya. 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es Israel, ¿sí? La mujer es Israel, y se fue a hacer guerra contra el restante de su descendencia. Israel somos nosotros, lo dice Efesios capítulo 2 y también Romanos capítulo 11. El contexto bíblico de las dos casas de Israel. Miren, aquí tengo este cuadrito. ¿Sí? Ahí está, miren. ¿Sí se ve? Las dos casas de Israel, el contexto bíblico de las dos casas de Israel es importantísimo. Yo tengo que entender que yo soy Israel, haber sido comprado con la sangre de Yeshua, porque Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí las dos casas de Israel, en uno de los palos, que es en la profecía de Ezequiel, ¿sí? Dice Judá, y en el otro dice Israel, es decir, nosotros que fuimos esparcidos por todas las naciones. El ministerio de Yeshua el Mesías es... ¿Qué? Efraín dice. Ah, sí, la casa de Israel y Efraín es lo mismo, no importa. Sí, ok, está bien.
La casa de Efraín, que se conoce en la Biblia, es la casa de Israel, el Israel del norte. ¿Ok? Sí, es que, porque en hebreo así lo dice. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante. El ministerio del Mesías, ¿cuál es? Venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el Señor en su fidelidad no desecha a Israel, que fue esparcido entre las naciones por su infidelidad. Ahora sí que se llenó de lepra. Y fue esparcido por las naciones. ¿Ok? Entonces Él lo recoge y lo sana, porque Él tiene el poder para sanarlo. Yeshua el Mesías tiene el poder. Aleluya. Sigamos. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿quiénes son los que tienen los dos testimonios? Los que guardan los mandamientos de Dios en la palabra, como lo hemos leído a través de no sé cuántos versículos, y tienen el testimonio de Yeshua. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Vamos a seguir. Ya falta poco. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos. Hermanos, si les puse la pantalla así, es para que ustedes le saquen una foto, la pongan la copia, copy paste, y puedan hacerlo. Ya los tienen, miren, ya están listos. Aquí está la perseverancia de los santos. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién es santo? Yo soy santo porque fui comprado con la sangre del Mesías. Cristo me salvó y yo soy santo, del pueblo santo. Aleluya, amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor, tú, porque eres santo, está esperando que tú perseveres. ¿En qué? Los que guardan los mandamientos de Dios, la Torah, y la fe en Yeshua. Es Apocalipsis, hermanos. Es Apocalipsis, no estoy leyendo Levítico o Números. Es Apocalipsis, que nos está refiriendo la santa palabra. Sigamos. Fíjense, ya viene el Señor, ya está el reino, se estableció. Vi tronos, dice Apocalipsis 24. Vi tronos, vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua. El Señor dio el testimonio a través de su Hijo amado, ¿verdad? Y el que cree en lo que Dios dio, ¿verdad? Ese es el que es su Hijo. Él tiene el testimonio. Y por causa de la palabra de Dios, otra vez. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. Y así volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aleluya, el tiempo está cerca. Ya está muy cerca todo este asunto. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente entender cómo es que el Señor quiere que vivamos en este tiempo. En obediencia a su palabra, dando los dones que se requieren, ¿sí? Haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Bendito sea su nombre. Y creo que ahí nos vamos a quedar. ¿Abolió el Mesías la Torah? Lo escrito en el pasado, ¿sí? Aquí quiero dejarte esto nada más. Es para la enseñanza siguiente. Es que es mucho material. Lo escrito en el pasado, es para nuestra enseñanza, paciencia, perseverancia, consuelo, esperanza, ¿sí? Ejemplo, amonestación. Hermanos, ¿quién creen que dice todo eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque también es para mostrar el pecado, para santificación, etcétera. Lo vamos a volver a leer. Lo escrito en el pasado, en la Torah, es para nuestra enseñanza, paciencia, perseverancia, consuelo, esperanza, ejemplo, amonestación, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, esto es completamente real. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. ¿Ok? Todo lo que se fue escrito en el pasado para nuestra enseñanza se escribió. Romanos 15. Y aquí lo voy a dejar, ¿sí? Fíjense qué tremenda revelación que Pablo tenía en Romanos y en 1 Corintios. Y estas cosas le acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Todo el contexto de 1 Corintios 10 tiene que ver con Moisés y la Torah. ¿Cuándo dice la Biblia? Con eso ya voy a terminar. ¿Sí? Ya terminé con esto, hermanos, esta enseñanza, esta hermosa enseñanza. A mí me emociona todo esto, ¿sí? Y le doy muchas gracias al Eterno, porque todo esto fue dejado para nuestra
enseñanza. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Sí, toda la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. La paciencia, para perseverar, para consuelo, para esperanza, para ejemplo, para amonestación, para mostrar el pecado, para santificarnos. Hermanos, ¿de dónde creen que saqué todo eso? ¿Creen que fui a una sinagoga a aprenderlo? Hermanos, no fue así. Lo aprendí en el Nuevo Testamento. Lo aprendí en la revelación de la nueva palabra. Lo aprendí por medio del Espíritu a través del escrito apostólico de Pablo, el apóstol de la gracia. Lo aprendí a través del apóstol del amor, Juan. Se aprende a través del apóstol que iba a encabezar a la primera congregación de los santos, de Pedro. No son inventos. Del hermano del Mesías, Jacob, que se tradujo como Santiago. De ahí lo aprendes. Si el Nuevo Testamento no te refiere hacia lo que conocemos como Viejo Testamento, que es la santa palabra de Dios, no hemos entendido de qué se trata esto. Porque el Señor no vino a desechar nada, sino a hacer un complemento. ¿Sí? Yo no vine a abolir, aquí está mi mano. ¿Sí se alcanza a ver ahí mi mano? Yo no vine a abolir, aquí está mi mano así, la ley y los profetas. Aquí está la ley y los profetas. Dice la palabra en hebreo, estoy hablando de Mateo 15, de 17 al 19. Y dice en el 20 toda la cuestión de que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿qué quiere decir? La justicia que tiene añadidura del judaísmo, de la religión, del cristianismo no correcto, de lo añadido a lo malo. Esto es puro, esta es la santa palabra, la Torá y los profetas. Y el Mesías nos dice, yo no vine a abolir la Torá y los profetas, sino hacerla repleta, dice en griego, completarla. ¿Qué es lo que dice? Aquí está Yoshua y el Mesías. ¿Y qué es lo que hace esto? Aquí está la Torá y los profetas y Yeshua el Mesías. No se pueden separar. Están unidos con gran poder. Están completamente unidos por el poder del Padre. No se pueden separar. La mujer Israel que estaba inmunda por derramamiento de sangre, inmundicia por el pecado, tenía ese flujo de sangre. 12 años enferma, 12 tribus de Israel. Así también las dos varas. Hermanos, así como lo estoy viendo, así como lo están viendo, unidos, la mujer con flujo, Israel, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomarse del talit de esto. Tomarse del talit del Mesías que tiene la Torá y los profetas. El Mesías iba con su manto puesto, y la mujer enferma, Israel, que tiene flujo, que está en inmundicia, se aferra, dice, yo voy a tocar ese tzitzit, ese talit, ese manto que está puesto en el Mesías, y ahí voy a ser sana. Hermanos, Israel, nosotros que hemos sido comprados con la sangre del Mesías, nuestra sanidad de lepra, nuestra sanidad de la enfermedad del pecado, está completa y totalmente en que nos tomemos del talit de Yeshua el Mesías. El talit representa la Torá y los profetas. Hermanos, así es, no hay otra verdad. Esa es, aleluya, gloria a Dios porque nos es revelado. Gloria a Dios porque nos es revelado. Y esto así está ungido por el Espíritu. Esto es lo que lleva el pueblo de Israel. La unción verdadera del Espíritu para hacer toda la obra que Él nos ha pedido. En el Espíritu tenemos que caminar cumpliendo los mandamientos porque somos Israel. En la unción de los profetas, profética, pero en la salvación y la misericordia que es a través de Yeshua el Mesías. No lo se puede separar. Los dos testimonios hay que abrazar. Ya leímos. ¿Cuántos versículos leímos, hermanos? ¿Cómo vas a refutar todo eso? ¿Cómo vas a estirar la gracia o la misericordia de cualquier religión o lo que sea? Nosotros no estamos siguiendo religión, estamos siguiendo la Biblia. No estamos para andar quedando bien. Fíjense lo que voy a decir. ¿Sí? Ni con cristianismo, ni con judaísmo, ni con raíces, o sea, la religión de las raíces hebreas, ni con con judíos mesiánicos.
Con nada. Si en esto que mencioné hay quien tiene esta fórmula divina de obedecer la palabra de Dios, así como lo dice la palabra de Dios, la Torá y los profetas en Yeshua el Mesías, yo estoy de acuerdo con ellos. Llámense como se llamen, eso no me importa a mí. Llámese judío mesiánico, raíces hebreas, llámese cristiano, llámese como se llamen a mí, los títulos no importan. Solamente hay un título que importa. Somos el Israel que ha sido redimido a través de la sangre del Mesías y fuimos salvos por gracias para obediencia a la palabra del Padre. Punto, se acabó. Aleluya, que el Eterno sea glorificado. Amén. Amén. Yo le pido al Señor que todo el que vea este video pueda comprender la esencia de lo que estamos diciendo. Quita lo que es malo. Así, analiza este video. Como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, a través del profeta Pablo. Tesalonicenses, ¿sí? Analízalo todo y retén lo bueno. Retén lo bueno de esto. Si dije algo con torpeza, perdóname, pero la esencia de todo esto es la obediencia porque le amamos. Verdaderamente el estar, nos estamos exponiendo, amén, sí. Y ya sé, porque conozco, yo he participado, yo soy un instrumento para golpear ovejitas. Amén, aleluya, no pasa nada. Que sea para gloria del Eterno, ¿sí? Pero nos vamos a arriesgar, nos vamos a tomar el riesgo. Y si nos equivocamos en algo, vamos a tener la humildad. Yo le pido al Eterno que tenga misericordia para retractarme también públicamente de los errores. El que me reclame algo y que verdaderamente yo vea que tiene razón, yo lo tengo que hacer así. Verdad que me cuesta trabajo decir esto, pero yo he participado. A mí no me lo han contado ni son chismes. He participado con mucho liderazgo, ¿sí? Mucho, muy bueno, de mucha bendición. Pero que se han equivocado y no piden perdón públicamente, porque tienen temor a que se vayan los que le siguen, ¿sí? Y tenemos que madurar, porque los que le siguen, ¿se puede equivocar la persona? Sí, yo soy humano, el que no se equivoca es el Eterno. Pero la oveja también tiene que entender que nosotros simplemente en el rebaño del Eterno, alguien me dijo así y no me ofendió, ¿sí? No me ofendió. En el rebaño de ovejas del Eterno, solamente somos los perros del pastor. Aleluya, gloria al Eterno. La gloria es para el pastor. Las ovejas son del pastor. Nosotros solamente estamos para participar con él, en cuidar que el rebaño sea verdaderamente coma pastos verdes. Y ahí está el perro. Nos tocó verlo a nosotros, a mi familia y a mí, un perro ovejero aquí arriba en la montaña, ¿sí? Allá para Santa Verónica, para esa zona. Y cómo nos gustó ver la escena, porque estaba parado en una piedra, en una roca grande, y ahí estaba viendo a todas las ovejas, ¿sí? Ahí estaba. Y no les mordía ni les ladraba. ¿Sí te acuerdas, Isaac? Y ahí estaba, las ovejas ahí estaban pastando y él nada más viendo. Ah, están comiendo pasto bueno, ahí estoy tranquilo, no hago nada, ¿sí? Pero vigilando. Esos somos. ¿Son del perro las ovejas? No, son del pastor, del dueño de las ovejas. Eso es lo único que tratamos de hacer. Hermano, espero que sea de bendición todo esto que dijimos y que todo sea para honor y gloria del Eterno. Pero ora para que este video llegue a los oídos de los que van a ser verdaderamente añadidos a Israel, injertados en el olivo. Que el Eterno te bendiga grandemente.